Estamos en invierno y el clima de Lima a veces se complica, y la lluviecita, y el frío, y la sensación de esta humedad que se nos mete por los poros. Y con respecto a nuestros niños, la preocupación es mayor, porque sus alergias, su rinitis alérgica, su asma parecieran incrementarse. Vamos a hablar el día de hoy de asma, qué tema tan interesante, y para esto contamos con la grata presencia en el programa de la doctora Ana Cisneros, neumóloga, quien nos va a responder a todas estas preguntas tan importantes para las mamás y para los que tenemos niños. ¿Cómo estás, Ana? Gracias por la invitación, Cecilia. Gracias a ti. Es muy importante esto del asma porque las mamitas tenemos inquietudes que no sabemos responder debido, pues, lógicamente, a nuestro desconocimiento, y muchas veces inclusive medicamos a los niños mal, no sabemos cómo proceder cuando les viene el ataque asmático. Partamos primero de lo que decía yo con respecto al clima. ¿Es cierto que el clima de Lima influiría en alguna medida en el asma? Así es. El asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios, y generalmente está causada por alergenos. En climas húmedos como Lima sobran alergenos como los ácaros y los hongos. En climas secos no hay tanto. En la sierra, por ejemplo, como hacían los antiguos médicos que mandaban a los niños a la sierra, al norte, hay ácaros, sí hay, pero hay 5, ya que en Lima hay 50. ¿50 tipos de ácaros? No, para ponerte una relación. Para ponerte una relación. Claro, pero o sea, la proporción es muchísimo más alta en Lima, que es una ciudad tan húmeda. ¿Qué tipo de ácaros son los que ocasionan el problema? ¿O es un mismo tipo? En realidad eso no es lo importante, sino manejar a un niño alérgico es comprender que la alergia no es solamente del bronquio, sino es de todo el tracto respiratorio. La alergia es una inflamación. Entonces, generalmente nos traen a los niños cuando ya el problema está en el bronquio. Dicen que nunca sabe, pero es un poco tarde. El alergeno está afuera, nunca ingresa al bronquio atravesando el tórax, y que tuviéramos huequitos o un colador por acá. No hay cómo. Siempre va a entrar vía respiración. Entonces primero va a fastidiar a la nariz, que sería la primera atacada. ¿Cómo se va a mostrar la nariz? Como estornudo, mosquito, nariz tapada, comezón. Y ojalá el alergeno no puede quedar aquí en la nariz. Junto con el aire visita al resto del tracto respiratorio y en un momento visita el bronquio. Cuando visita el bronquio, si acá hay mosquitos, acá hay flemas. Si acá la nariz se tapa, acá el bronquio se cierra. No totalmente, pero el aire entra haciendo un esfuerzo. Un chiquillito. Eso es distintivo del asma, y en eso se podría diferenciar el asma de la rinitis alérgica, en el chiquito. No es tanto así, sino que tratamos de educar a los papás haciéndoles sentir la importancia de la nariz. Manejar a un niño alérgico no es trabajar cuando ya está mal del pecho. Qué importante es la nariz. Incluso les decimos, no importa si la nariz está bien el día, pero nunca permitan que se vaya a dormir con moquitos o con una nariz tapada. Si se va a dormir así, la criatura va a tener que usar la boca para respirar. Y eso es lo que más daña a uno. Viene la primera complicación, que es garganta. Cualquiera que respire de día 5 minutos con la boca abierta va a sentir una garganta seca, irritada. ¿Te imaginas una criatura que se pase toda una noche respirando con la boca abierta? Al día siguiente no está irritada, está tan inflamada que cualquier virus, cualquier germen que esté en su medio, y tú sabes que en un nido los chicos tosen y estornudan, se contagian unos a otros. ¿Con qué facilidad va a aprender en esa gargantita? Claro. Ahora, tú has estado hablando, cuando hemos mencionado la palabra asma, de alergias en general. ¿Es que el asma es un tipo de alergia? No, sino que generalmente la mayor causa de asma es por alergia. O sea, tendría que ser como una especie de subproducto de las alergias, o sea, una resultante prácticamente. Sobre todo en los niños, y más aún en los niños en su primera infancia, entre los 2 y los 6 años de edad. Claro, porque la rinitis alérgica se confunde también con el asma. ¿Y cuál sería la diferencia que podría indicarle a una mamá que su niño ya no tiene rinitis alérgica, sino que ahora ya es asma? ¿Cómo lo reconoce? No, rinitis es la molestia nasal. Asma es la molestia bronquial. O sea, cuando está en el bronquio. Entonces el niño deberá toser mucho. Hay 3 formas de molestia bronquial. Algunos niños son de gemido. Otros niños son de sensación de falta de aire. Pero hay una forma que se nos escapa a los papás y a los médicos a veces.
es la tos con flema. Tos con flema. Pero con un horario muy especial. Sí. No tosen durante el día, tosen más bien al acostarse, al levantarse o de madrugada. Claro, claro. Incluso no es una tos acompañada de fiebre para pensar que es una tos infecciosa. Ya, increíble, ¿no? Porque sabes que la complejidad para nosotras las mamás es cuando se resfrían poder distinguir y decir, bueno, ¿qué es lo que tiene ahora el niño? ¿Rinitis alérgica? ¿Es asma porque ha pasado los bronquios? ¿O es un simple resfriado? ¿O es una gripe? ¿Te imaginas cómo nos rompemos la cabeza? ¿Cómo le podrías tú dar un poquito nada más? ¿Cómo distinguir entre lo que es tu cuadro típico de rinitis alérgica y un resfrío? La rinitis alérgica está provocada por un alérgeno, ¿no? En cambio, la gripe o el resfrío están provocados por virus. Claro. Los virus son súper contagiantes, son epidémicos. Cuando llega un agripado a una casa, se contagia papá, mamá, tío, y generalmente son los niños los que traen esos virus. Claro. Va el papá al trabajo y lleva el contagio. O sea que los que estamos resfriados no deberíamos salir. Sería lo ideal. Para no estar contagiando. Pero volviendo a la pregunta, ¿en qué se distingue el tipo de estornudo de la rinitis alérgica del resfriado? Son tan parecidos que no se confunden, ¿no? No, pero yo le digo a los pacientes, más que decir, está con gripe, está con alergia, más bien preocúpense que la criatura esa noche duerma con la boquita cerrada. Y para eso hay que echarle gotas de sal. Olvídate de los gotas nasales. No. Hay muy buenos tratamientos. Además, siempre es bueno definir si es alérgico al asunto. Para eso hay buenas pruebas. Hay pruebas muy sencillas que se hacen en la piel del brazo o en la espaldita en caso de los niños para hacer el diagnóstico de alergia. Se colocan alergenos, se hace un raspadito para saber a qué es alérgico. Es no solamente para saber si es alérgico, sino para saber el grado de su alergia y para ver a qué es alérgico. Y poder dar el tratamiento. Yo recuerdo en mi infancia, yo fui asmática. En su cariño, mi mamá todo lo creía, todo lo indicaba, que no hay que comer frutas, era su colegio de niñas, que no hay que comer dulces, que el quaker, que no gaseosas. Entonces a veces privamos a los niños de cosas que son propias de los niños. Exacto, y no es necesario. Así es. Entonces lo ideal sería que las mamás, en vez de estarse traumatizando por querer diferenciar entre el resfrío y la rinitis, vayan al doctor y traten de averiguar qué es lo que causa la alergia para poder dar un tratamiento idóneo, un tratamiento apropiado. Lo que uno hace, por ejemplo, es una vez que uno detecta cuál es el problema, uno se sienta con los papás y les explica puntillosamente, de verdad, hay que cuidarlo de esto y del resto, nada, que hagan la vida hagan una vida normal. Ejemplo, el deporte, siempre te he dicho que los niños con asma no deben hacer ejercicio, no deben correr, ¿eso es verdad o no? Porque en una parte del proceso del niño asmático se presenta un fenómeno que se llama fatiga de esfuerzo. Es el niño sano que va a un cumpleaños y lo recoges tosiendo y van del pecho. O tú lo ves corretear y empieza a toser. Esos papás con mucha lógica dicen, es el sudor, la transpiración, corrió y se enfrió. Y empiezan a invalidar a sus criaturas. Ay, sí, qué pena, eso está mal. No está bien, porque ese fenómeno que se llama fatiga de esfuerzo excede con el simple reposo, pero no porque uno obliga a la criatura y le corta ese ejercicio. Aunque uno diga, mi hijo nunca se cansa, no, todos tienen una medida de cansancio. En un ratito, él mismo se va a cansar, él mismo lo va a hacer. Si tú lo sigues observando, va a ir pasando la tos o el chillido. Ay, qué bueno. Entonces dejarlo de hacer sus actividades normales. Además, hay tan linda medicación ahora, medicación que se llama preventiva, que se les da para que haga una vida muy normal. Los corticoides tienen un mito alrededor de ellos, ¿no? Como que son dañinos porque tendrían secuelas o efectos secundarios. ¿Qué tan cierto es eso? Esa es una bonita pregunta, porque cuando llega un niño mal a la consulta, ni modo, el médico tiene que cortar y tiene que dar corticoides. Pero uno le explica a la mamá, vienes ahora porque estás mal, pero tienes que regresar cuando estés bien para poder hacer un buen diagnóstico. Lógico. El corticoide, no hay medicina mala, pero sí puede dar malos usos. Y a veces no es el médico, es la misma mamá que se dio cuenta que mejoró y repite la receta. Mientras un corticoide se dé a lo más 6 días, mientras no repitamos si no ha pasado un mes del uso anterior, y si el niño adulto, si no damos más de 4 veces al año, no hay problema. Entonces sería una dosificación adecuada en este caso, ¿no? Bueno, y entonces ya que estamos concluyendo, y yo quiero que aquí seas muy honestas con las mamitas,
Las alergias y el asma se curan o vamos a tener que lidiar con ellas todo el tiempo. No, es una pregunta que siempre se recibe. Sí. Yo les digo a los papás con mucha franqueza, la alergia es tendencia familiar, Ajá. o sea, es un problema genético. Ya. Alguna vez los que están haciendo medicina genética, farmacopea genética, entrarán, cogerán un poco de líquido amniótico, detectarán alergia, te harán algo para que el niño salga sano. Hasta ahora no hay eso. No hay eso. Los papás recorremos 90 médicos esperando una pastilla mágica. No hay. No la hay. No hay. Pero hay muy bonitos tratamientos. Hay un mejor diagnóstico que antes. Para controlar todo. Sí, y las medicinas son más nobles que antes. Qué bueno, eso nos tranquiliza a los padres de familia. Y luego, como ya última pregunta para cerrar, entonces puede ser que también con un ciclo natural de evolución, esa alergia que tuvo él de niño se le vaya más adelante en la pubertad o en la adolescencia. Así sucede. Muchos niños con severas crisis mágicas, de pronto el papá dice, ya no cae. Y de verdad no es el médico que lo atendió, no es la medicina que se usó, no es que lo mudaran a Chorcita o a la ciudad, no. Simplemente que el niño va creciendo. Increíble. Pero sí, Cecilia, el problema bronquial se retira por solo hecho de crecer. Ajá. Pero la alergia nasal merece apoyo. Él no puede permanecer. No se va. Claro. Hay que trabajar mucho Hay hasta muchos adultos por rinitis alérgica, inclusive. hasta el pronóstico es importante. Y con asma. Otro día te voy a invitar para que hablemos de rinitis alérgica y asma en adultos, porque también los hay que sufren eso. Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias. Eres muy dulce y muy clara. Eso es importante para nosotros, porque nosotros hablamos clarísimo a los papás, nada que estar con términos técnicos que después no me van a entender. Las cosas claras y el chocolate espeso aquí, mis queridas amigas y amigos, vamos a aprender cada día más cómo mantenernos saludables, cómo estar sanos, pero sobre todo esto porque queremos estar felices, vivir una vida plena y una vida que lógicamente vale la pena vivir. Ya volvemos.